Peregrinación a la Meca. Un día va Hafiz con todo su equipaje de camino a la Meca. En el camino encuentra a un gran maestro sufi que le dice: Are Hafiz, ¿y tú qué estás haciendo con todas esas cosas? Maestro, ¿no le había contado? Voy de camino a la Meca. Ajá. ¿Y a qué vas allá? ¿Cómo que a qué voy allá, maestro? Voy a visitar la Kaaba y a dar las 7 vueltas reglamentarias que tiene que dar todo musulmán. Mira, Hafiz, no pierdas el tiempo yendo hasta allá. Más bien toma todas esas cosas que tienes ahí, regálalas a la gente en tu pueblo y luego yo te llevaré a la Meca sin que pagues ni un solo dinar. Y así, Hafiz regresa a su pueblo desilusionado. Y lentamente decide regalar los utensilios, platos, cubiertos que iba a llevar al peregrinaje. Luego empieza a regalar la comida que tenía preparada para todos esos días. Luego empieza a regalar los textos sagrados que llevaba para el camino. Y día tras día, Hafiz va entregando su dinero, su conocimiento, la ropa que llevaba para el camino. Luego empieza a sentir que es buena idea ayudar a los demás a construir una pequeña escuela, a aportar algo para un puesto de salud y empieza a dedicarse a servir a los demás en su pueblo. Pasado 1 año y medio, el maestro visita su pueblo y le dice: Vaya, Hafiz, mira todo lo que has hecho. Mira toda esta gente, todos con un corazón agradecido y latiendo. Ahora sí te puedo llevar a la Meca. Ay, bueno, maestro, lo había olvidado por completo. Pero sí, claro que me gustaría ir. Entonces Hafiz selecciona a una de todas estas personas. A este señor. Muy bien, ahora vas a dar 7 vueltas alrededor de esa persona. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En ese momento, el maestro toma la mano de Hafiz, la pone sobre el pecho de la persona y le dice: desde que la gente puso allá esa piedra en la ciudad de la Meca, no ha habido un solo instante en que Allah habite en esa piedra. Pero desde que Allah creó al ser humano, no ha habido un solo segundo en que Él no habite en el latido del corazón de cada ser.
Entonces, vamos a comenzar con nuestra clase sobre el Islam para terminar el capítulo de las tradiciones del libro o las tradiciones monoteístas. Como hemos venido viendo, las tres tradiciones del libro tienen el mismo Dios. Dios no cambia, es el mismo. En el caso de los judíos se escribe con las iniciales YWH, que muchos pronuncian como Yahvé. En la tradición cristiana se le dice el Dios, cuyo único representante o hijo en la tierra es Jesús Cristo. Y en el caso del Islam, Dios en árabe se dice Allah, el Dios. No es que Allah sea el nombre de Dios, sino que Allah en árabe es el Dios. Entonces, siempre que un árabe hable sobre el Dios de alguna religión o se refiere a Dios, siempre va a decir Allah. Dios no se puede llamar de ninguna forma porque en la tradición islámica Dios es innombrable. Ninguna palabra logra atrapar su nombre. Por lo tanto, se le dice simplemente Allah. Esto en realidad es común a las tradiciones monoteístas porque si bien aparece las iniciales YWH en la Torá, normalmente un judío le dice a Dios Hashem, el sin nombre, Hashem. Y en la tradición cristiana se le dice Dios sin ningún nombre en particular. En el Islam se considera que el último gran enviado de Dios, el sello de la fe, se llama Mohammed, el profeta Mohammed, que ya vamos a ver un poquito más sobre él. Entonces los judíos le dicen Hashem y está el profeta Mohammed. Entonces, así como veíamos que la esencia del judaísmo es cumplir con las leyes establecidas en la Torá de la manera más impecable posible en el cotidiano, siendo 613 los mandamientos, y veíamos que la esencia del cristianismo es la creencia en que Jesús, Cristo, es el Hijo único de Dios, por cuyo sacrificio se perdonan los pecados del mundo. La esencia del Islam es el sometimiento completo a la voluntad de Allah. La palabra Islam viene de un verbo árabe que traduce someter. Entonces, en cierta forma, la traducción literal del Islam es sometimiento, entrega a la voluntad divina. En el Islam, Allah es un Dios misericordioso, omnipresente, omnipotente, pero profundamente compasivo y misericordioso. Es tan omnipotente y omnipresente que normalmente en la práctica islámica uno no necesita de intermediarios para tener una relación con Dios. La relación con Allah es completamente individual y directa. Él sabe lo que vive en mi corazón, yo no puedo ocultarlo. Él sabe si yo estoy profundamente arrepentido o no. Él sabe si yo estoy diciendo mentiras o no. Y Él es el gran testigo respecto a lo que yo digo o prometo.
En nombre de Alá, Él sabe la verdad, Él siempre está ahí. Por lo tanto, es muy interesante ver que hay muchas prácticas islámicas fundamentadas en la palabra, que es algo que normalmente no ocurre en la tradición occidental, donde normalmente estamos muy sustentados en los acuerdos escritos. En los países musulmanes, la palabra, siendo el Corán o Dios como testigo, tiene una validez eh, tan legítima como si se estuviera un documento escrito, porque Allah es testigo. Por ejemplo, una amiga que vivía en Egipto me contaba que un señor le decía a la esposa, uy, si esto vuelve a ocurrir, yo me voy a divorciar. Va una. A la segunda, si esto vuelve a ocurrir, yo me divorcio. Alá es testigo. Van dos. A la tercera, ya. Yo dije que faltaba una, esta es la tercera, nos divorciamos. El divorcio es efectivo. ¿Por qué? Porque ya lo había anunciado yo 3 veces, Allah es testigo, ya no hay nada que hacer. ¿Mm? Se ejecuta el divorcio. Entonces, inclusive lo van a ver en las películas iraníes o sirias o libanesas, donde se tiene a Allah como testigo y lo que se promete o se dice en nombre de Allah, pues se entiende que está completamente sujeto a ser ejecutado si se comprueba que es así o uno está obligado a decir la verdad, ¿no? Se supone, cuando uno ve las películas gringas, que también las personas ponían o ponen la mano sobre una Biblia y juran, pero creo que en la tradición islámica está mucho más soportado esta sensación de que Allah es el gran testigo. El Islam es la segunda religión más grande del mundo después del cristianismo y muy probablemente dentro de algunos años pueda llegar a ser la religión más grande del mundo. Resulta sorprendente que muchas personas se convierten al Islam. Uno diría, ¿qué? Y sobre todo cuando uno se da cuenta que muchas de las personas que se convierten al Islam en Occidente son mujeres. Y uno diría, ¿qué? Pero sí, el Islam es una de las religiones que más crecimiento está teniendo en el mundo, a diferencia del cristianismo, por ejemplo, y muchas de las personas que se convierten al Islam son mujeres. Cuando yo me puse a investigar sobre por qué ocurría eso, los testimonios normalmente era que dentro de la comunidad islámica se sentía estructura, se sentían reglas claras, se sentían roles claros y se sentía las mujeres protegidas por el sistema islámico. Entonces, a veces eso sacude un poco las perspectivas o las visiones que se tienen en Occidente sobre el Islam. El Islam, así como el cristianismo, tiene muchas manifestaciones culturales. Hay prácticas islámicas que se tienen en el norte de África, que son prácticas de personas del desierto, pero son muy diferentes las prácticas que puede tener la comunidad islámica en Nueva York. Hay ciertas prácticas que se tienen en Afganistán, que también es un lugar desértico, y es muy diferente a las prácticas que se tienen en un país como Turquía o como Indonesia. Entonces, el Islam normalmente es una religión también culturalmente muy diversa. Eh,
Normalmente relacionamos al Islam con el mundo árabe. El árabe es una lengua. Entonces nosotros relacionamos a los musulmanes con el mundo árabe. Pero resulta que la inmensa mayoría del mundo islámico no es árabe. O sea, no hablan árabe. Puede que quieran aprenderlo para así poder entender el sagrado Corán en su lengua original, que es el árabe, porque nace en lo que hoy conocemos como Arabia Saudita. Pero la inmensísima mayoría de musulmanes no son árabes. El país musulmán más grande del mundo se llama Indonesia, que es un país en la Polinesia donde étnicamente la gente es de ojitos rasgados, morenita, y es un país con aproximadamente 250 millones de musulmanes. Es el país musulmán más grande del mundo y hablan lengua bahasa. El segundo país más grande del mundo es la India, con aproximadamente 230 millones de musulmanes. Y la mayoría de esos musulmanes hablan varias lenguas, pero particularmente el urdu, es decir, no son árabes. El tercer país musulmán más grande del mundo se llama Pakistán. Los pakistaníes no son árabes, así como en el norte de la India son indoeuropeos o sus lenguas se derivan de la familia indoeuropea y probablemente hablan baluchi o urdu o panjabi, no hablan árabe en Pakistán. El cuarto país musulmán más grande del mundo es Bangladesh, con aproximadamente 130 millones de musulmanes. Y en Bangladesh no son árabes, también hablan lenguas indoeuropeas, en este caso el bengalí. El quinto país musulmán más grande del mundo es Irán, que se está poniendo en moda nuevamente. Irán también es un país de tradición indoeuropea lingüísticamente hablando y los musulmanes hablan persa. El sexto país más grande del mundo en términos de población musulmana es Turquía y hablan una lengua túrquica que es el turco, no hablan árabe. Y después de eso sí empiezan a venir los países árabes. Entonces, nosotros a veces tenemos la imagen de relacionar al Islam con el mundo árabe, que como les digo es una connotación lingüística y que geográficamente está ubicado en el norte de África y en la península arábiga. Pero la inmensa mayoría de musulmanes no son árabes. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Súper. Sí, sí, Fernando. Dime, Juan. Disculpa, creo que es importante también que nos amplíes un poquitico lo que acabas de indicar, y es que el mundo árabe también abarca el norte del continente africano, Ujú. y creo que la mayoría también decimos el mundo árabe y nos ubicamos casi que exclusivamente en la península arábica, y nos olvidamos de Marruecos, norte de Egipto, eh, y bueno, otros países que Libia. Entonces sí me gustaría, por favor, que ampliaras un poquitico por qué esos países también son árabes. Aparte de que, pues seguramente, o claramente hablan árabe, pero digamos un poquitico de historia, Fernando, gracias. Bueno, gracias, Juan. En realidad sí, tú lo acabaste de mencionar. Árabe es una connotación lingüística. ¿Mm? Árabe está referenciado a la lengua.
Hay árabes cristianos, hay árabes judíos y hay árabes musulmanes. Pero todo aquel que hable árabe es árabe, ¿sí? Entonces, tendríamos, no tengo el mapita aquí, pero lo podemos buscar, por supuesto. Mm, no sé si en este momento pueden ver lo que estoy compartiendo en pantalla Mm, de por ahora Wikipedia. no aparece ningún país. Ah, es que hay La que... media luna. Ya la media luna, Sí, es que sí. ya sé que Zoom tiene el truquito de que uno tiene que hacer clic en otro lado para compartir varias pantallas. Aquí, Entire Screen. Listo. Entonces acá podemos Yes. el mapita del mundo árabe. Entonces tenemos países como Mauritania, Marruecos, eh, Libia, Argelia, Túnez, Egipto, el norte de Sudán, Sí, Somalia, Yemen, Omar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, lo que conocemos como Palestina, Siria e Irak. Entonces, todo esto es lo que se conoce como el mundo árabe o la sociedad, la Liga Árabe. ¿Por qué? Porque hablan árabe, básicamente, que es una lengua camito-semítica, de la familia camito-semítica, así como el hindi o el español o el sánscrito son de la familia indoeuropea, el árabe, el hebreo son de la familia camito-semítica. Entonces, ah, ese árabe es diferente, es decir, suena diferente el árabe de Marruecos que el árabe de Arabia Saudita, suena diferente el árabe de Túnez que el árabe de Siria, y normalmente se considera que el árabe más pulido, es lo que yo he escuchado, es el árabe de Siria, precisamente, como el árabe más pulcro, más pulido, probablemente mucho más ligado a la forma en árabe original en la que está escrito el Corán. ¿Listo? Pero entonces recuerden que árabe es una connotación lingüística. Los cristianos en Siria son árabes, así sean cristianos. ¿Listo? Entonces la mayoría del mundo islámico no es árabe, que es algo que nosotros solemos relacionar. Entonces veíamos en esta imagen que el símbolo del Islam es la media luna con una estrella, el color verde, que representa la fertilidad de los campos. Recordemos que es una religión que nace en el desierto de lo que hoy se conoce como Arabia Saudita. Y el color verde pues es el color de la fertilidad, de la abundancia, de la cosecha. Y precisamente la luna creciente es esta luna auspiciosa donde todo crece, se expande, donde te puedes cortar el cabello para que te crezca bonito, etcétera. Y al lado de la luna siempre hay una estrellita. Muchos relacionan esta estrellita, dicen que es el planeta Venus también. Entonces, ese es el símbolo del Islam. Cuando la Cruz Roja va a un país musulmán, no tienen pintadas los uniformes ni las camionetas la Cruz Roja, sino la Media Luna Roja. Son como los equipos de la Cruz Roja en los países musulmanes, con la Media Luna Roja. Bueno, y esta es la fotografía de dos amigos en Birmania, que es un país budista, pero ellos son musulmanes, y vemos que él es musulmán, pero un poco más
parecido a las personas de Bangladesh o de la India, y ella es musulmana, pero un poquito más achinada. Esto es una forma como de mostrar que en el mundo islámico hay una gran diversidad lingüística y étnica. Bien, entonces la historia del Islam comienza aproximadamente en el año 610 después de Cristo, cuando un comerciante de 40 años llamado Mohammed, paz y bendiciones sean con él, como dirían los musulmanes, es una persona introspectiva, muy devota, retraída, filosófica, y él tiene la costumbre de ir a una cuevita a meditar, y un día se le aparece nada más y nada menos que tan 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 el arcángel San Gabriel. Y él empieza a recibir de parte del arcángel la revelación directa de parte de Alá. Estas revelaciones fueron varias, estas revelaciones no fueron placenteras, y estas revelaciones aturdían al pobre Mohammed, que según la historia inclusive pensó en acabar con su vida porque era muy abrumante recibir toda la información que recibía, y lo compartía con sus familiares y amigos, que al principio no le creían, pero luego empezaron a ver la potencia y el sentido de todo lo que estaba diciendo Mohammed, a quien Dios le dijo que con él se entregaba la última revelación. Dios intentó realmente de corazón con el pueblo elegido judío en tener una buena relación, ¿no? Con Abraham, luego con Moisés. Les dio varias reglas, pero no, definitivamente no lo captaron. Se llenaron de un montón de reglas innecesarias y se perdieron. Luego intentó mandar a un representante en la tierra, el profeta Isha, Jesús, y les dio solo 10 mandamientos, a ver si con eso la gente lo captaba, y tampoco pudieron. Se inventaron ángeles, instituciones, vainas, y no pudieron. Entonces, 600 años después, Dios tiene que darle la revelación a Mohammed para ver si por fin la gente entiende que Dios los quiere, los ama, los cuida, y les da solo 5 principios que se van a conocer como los 5 pilares del Islam, a ver si con eso la gente sí la logra. Todas las revelaciones de Mohammed van a quedar reflejadas eventualmente en un texto que se llama el Corán, el compendio de todas las revelaciones que recibió Mohammed. Mohammed se va a ir de Medina a la ciudad de la Meca a difundir sus enseñanzas. La Meca era la capital. Y resulta que cuando él llega con toda esa información a la Meca, los mequíes lo persiguen y casi lo matan, por lo cual él tiene que huir nuevamente a Medina. En Medina, él va a pasar muchos años y va a organizar su comunidad, conocida como la Ulma. ¿Dónde está acá ya. La Ulma. Y cuando está lista esa Ulma, cuando ha crecido esa comunidad, él va a ir de nuevo a la Meca militarmente armado y va a lograr tomarse la ciudad de la Meca. Esto es importante entenderlo primero porque el calendario islámico comienza con la huida de Mohammed
que se conoce como la Égira. Ese evento de la huida de Mohammed se conoce como la Égira y es el evento que va a marcar el calendario islámico alrededor del año 622 después de Cristo. Desde ahí se empieza a contar el tiempo islámico en calendario lunar. Y por otra parte, es importante entender eso porque Mohammed va a tener... hay unas revelaciones que a Mohammed le llegaron en la Meca, que tienen normalmente una cualidad más filosófica, más metafísica, más de un diálogo directo con Dios, más espiritual, y esos suras o esos escritos se van a denominar como los suras mequíes, porque le fueron revelados en la Meca, mientras que para los estudiosos del Corán y los historiadores, claramente hay unos suras que él escribe en Medina, o le fueron revelados en Medina, porque él toda la vida siguió teniendo revelaciones, y que se conocen como los suras medinenses. Estos suras medinenses claramente tienen un aspecto más político, más de organización de la comunidad, más de cómo hacer determinados rituales, por ejemplo el del matrimonio, cómo resolver conflictos civiles, etc. El caso es que Mohammed va a derrotar a los mequíes alrededor del año 630 después de Cristo, y a partir de ese momento la Meca, que se conoce este lugar con este cubo, va a ser el epicentro de lo sagrado en el mundo islámico. Resulta que este cubito por dentro estaba lleno de máscaras y de cosas de un montón de deidades del desierto, de los famosos jinns o genios del desierto, como en Aladín. Espíritus que cubren las rocas, las dunas, los vientos, que generan ilusiones y que eran invocados especialmente cuando a la superficie surgía una sustancia negra y pegachenta como la sangre de la tierra, que se le prendía fuego y aparecían estos grandes genios. Nos referimos por supuesto al petróleo, que en esa época no tenía ningún uso. Entonces, en ese momento, Mohammed entra a la Kaaba, que es este cubo, la Kaaba. A ver. Kaaba. La Kaaba. Y destruye pues todos esos elementos profanos y dice: las personas perdieron la memoria, olvidaron la historia de este lugar, ¿no? Adán y Eva estuvieron aquí. El profeta Abraham vino a sacrificar también aquí, o no vino a sacrificar, sino trajo aquí a su primogénito, que no era Isaac, como creen los judíos, sino Ismael, y lo dejó aquí con su madre Agar, y Agar desde este punto iba a este pozo a traerle el agua a Ismael. Por lo tanto, esa roca que ustedes ven en la esquina de la Kaaba fue otorgada por Dios al mismísimo Adán en tiempos inmemoriales. Históricamente hablando, no es muy probable. En la región hay 3 meteoritos. Dicen que hay un meteorito blanco, un meteorito negro,
un meteorito rojo y en toda la esquina de la Kaaba hay un meteorito negro. Aquí hay un meteorito. Entonces probablemente esta piedra misteriosa era alabada por las tradiciones animistas del desierto antes de la llegada del Islam, y con el Islam se resignifica ese lugar sagrado animista y se resignifica esa piedrita negra, ese meteorito. Y se dice que esa piedrita negra se la dio directamente Dios a Adán. Desde entonces, ese templo está cubierto con una tela negra y en oro con diferentes inscripciones del Corán, porque a Dios en el mundo islámico no se le representa de ninguna forma, con ningún dibujito. El Islam es una religión estrictamente iconoclasta. Eso quiere decir, está prohibida la adoración de las imágenes. Y por eso, cuando se hacen decorados en los monumentos musulmanes, son letras que normalmente detallan pasajes del Corán. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Bueno. El caso es que el Islam se va a expandir muy rápidamente, va a cubrir toda la península arábiga y va a llegar inclusive hasta Irán. Ya para el año 700, el Islam es la religión del mundo persa. El mundo persa, el mundo de Ciro, de Darío, de los grandes enemigos de los griegos, ya no van a ser zoroastristas como normalmente eran, sino que ahora van a ser musulmanes. Desde entonces, lo que hoy conocemos como Irán va a ser un país islámico. Estamos hablando del año 700 después de Cristo. Y eventualmente el Islam va a expandirse hasta países como Indonesia, o sea, ya muy pegadito a Australia. Desde la península arábiga hasta allá llega la cultura islámica, y en Europa el país islámico más al norte probablemente es Turquía, y hacia el sur pues todo el norte de África es musulmán, Indonesia. Fernando, una pregunta. Dime, ¿quién está hablando? Lina, Espérate, a ver, te busco porque no te veo. Bueno, dime, Lina. espérate a ver, yo me muestro. Ah, es Listo. que estabas así como un testigo de la fiscalía oculto. Bueno, entonces, mi pregunta es, ¿el Islam se empezó a expandir como el cristianismo, digamos, como un tema de colonización o porque la gente se convertía por lo mismo que nos estaban diciendo, pues porque pensaban que era más estructurado y eso? ¿O era un tema también como de invasión y esas cosas? Las dos, el cristianismo y el islam, son religiones eh, expansivas, probablemente las únicas dos del mundo que realmente creen que su mensaje es universal. Entonces, evidentemente, se han expandido a sangre y fuego, de eso no hay duda. Pero también es cierto que muchas personas también por voluntad propia se han convertido al Islam, o porque normalmente habían políticas, por ejemplo en la India, durante los gobiernos musulmanes del norte de la India, tú podías seguir siendo hindú, pero pagabas más impuestos o tenías menos acceso a ciertas cosas. Entonces la gente se convertía al Islam, o si eras de casta baja te convertías al Islam, ¿sí? Entonces están las dos, por coerción, pero también seguramente por convicción. Ujú. Muy bien.
Jime. Fernando, veíamos que con los judíos pues se compartían algunos libros en el Pentateuco, la Torá. En el caso de los islámicos, ¿también se comparte algún tipo de libros de la Biblia o todos son completamente diferentes? Muy buena pregunta, Jimena. Para los musulmanes, la Torá o en general la Tánaca del Antiguo Testamento es parte de. Es decir, no está dentro del Corán. Tú no coges un Corán y está primero el Antiguo Testamento, pero ellos sí reconocen la validez del Antiguo Testamento. Ujú. Y reconocen también la validez de la Biblia y de Jesús como profeta. Ujú. Como gran maestro, pues, que vino a preparar el camino para la llegada de la última revelación. Entonces, inclusive la Biblia y el mensaje de Jesús también, y la Virgen María, también encuentran un lugar dentro del Islam. Ujú. Gracias, Jimena, muy buena pregunta. Gracias, Fernando. Entonces, en nuestro breve curso de introducción al Islam, vamos a aprender los 5 pilares que dejó Allah, a ver si con esto sí, por favor, la cogen y porque lo que traté de decirles antes, cuando mandé a Moisés y cuando mandé a Jesús, no pudieron, entonces aquí va más fácil. A ver si con esto sí pueden. El primer pilar del Islam se conoce como Shahada o profesión de fe. El primer pilar del Islam. Ese pilar indica que un musulmán tiene que declarar La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. ¿Fácil o difícil? Fácil. Entonces, cuando una persona se quiere convertir al Islam, si ustedes quieren mañana mismo convertirse al Islam, van a la mezquita que queda ahí en la 68 con 30 más o menos y buscan a un sheikh. Un sheikh es un ministro, pues, del Islam. Y dicen, no hay más Dios que Alá y Mohammed es su único profeta. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Listo, ya son musulmanes. Porque Dios conoce la verdad de tu corazón. Y si tú estás diciendo eso con honestidad, entonces ya eres musulmán. No hay ningún problema. La profesión de fe. Segundo, salat o la oración. La oración 5 veces al día. Entonces, hay que estar recordando a Dios constantemente. Y para eso el Islam tiene 5 momentos. Apenas te levantas, durante la mañana, al mediodía, entrada a la tarde y al atardecer. 5 momentos en los cuales debes orar. Entonces, los musulmanes confesionales y practicantes, si tú estás en un país musulmán, así tú estés comprando en la tienda, apenas el muezín se sube a este minarete y empieza a cantar. Normalmente cantan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entonces todo se detiene en un país musulmán en ese momento y uno ya va cerrando la venta
o diciéndole a la persona, me vas a tener que disculpar. Va uno por su tapetico, un tapetico de aproximadamente de 1 metro, 1,5 metros de largo. Pones tu tapetico y rezas. Ujú. Te tomas 10 minutos para rezar, enrollas tu tapete y vuelves otra vez a encontrarte con el cliente o a seguir en la reunión. En un país como Arabia Saudita, todos están sentados en la mesa, bla, 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 bla. Suena el llamado a la oración, todos se levantan de la silla, sacan el tapete y oran 10 minutos y vuelven y se sientan en la mesa y siguen negociando. Es una forma Fernando, de tener a Dios presente todo el día. Dime, Juan. Fernando, disculpa, ¿es cuando ellos se ponen en posición orientación hacia la Meca? Muy bien, Juan. Entonces, la oración en el Islam no es solo una oración de gracias, Padre mío, sino que tiene todo un protocolo. Ese protocolo es físico. Entonces, lo primero es orar en dirección a la Meca. Entonces, uno siempre, si uno está en Colombia, tiene que ubicar dónde queda el este y dirigirse hacia el este. Y uno normalmente está de pie, se inclina, se agacha, pone la cabeza sobre el tapete, ¿m? Se levanta y queda sentado sobre las rodillas, se incorpora, vuelve a quedar con la cabeza agachada, vuelve y levanta la mirada y vuelve y se inclina, se agacha, pone la cabeza en el tapete, queda sentado sobre las rodillas. Es decir, la oración en el Islam es una oración también con el cuerpo, como el yoga del Islam, mejor dicho. Entonces uno normalmente está orando con el cuerpo en dirección a la Meca. Muy bien. Y reza uno 5 veces al día. Se hace ese ritual 5 veces al día. Y los días viernes es el día de descanso y es el día de oración. Domingo para los cristianos, sábado para los judíos, viernes para los musulmanes. Entonces, el día viernes, como en esta fotografía, se acude todo el mundo a la mezquita y todo el mundo reza al unísono. Normalmente en las mezquitas están separadas los hombres de las mujeres y por supuesto en estos pasajes que ven adentro de las mezquitas no hay nada. O sea, son paredes blancas con un reloj para cuadrar la oración y ya. Hay tapete para que uno se ponga a rezar, pero entonces la arquitectura islámica es divina por fuera, pero uno dice, ay, voy a entrar a la mezquita porque debe ser una chimba, deben haber fotos de Mohammed o cosas. No, no hay nada. Normalmente están peladas o tal vez nunca he estado, pero me imagino la mezquita en Turquía de Hagia Sofía, que antes era una iglesia, pues tiene todo un decorado bonito en los techos, en las paredes, etcétera. Pero normalmente una mezquita por dentro no tiene nada, precisamente porque son iconoclastas. Ujú. Listo, entonces la oración se hace los días viernes. El tercer pilar del Islam es Swan, el ayuno. Dentro de la creencia islámica es muy importante hacer un sacrificio de ayunar una vez al año por lo menos. Es una religión donde colectivamente se practica el ayuno. El ayuno se hace particularmente en un mes que se conoce como el Ramadán. El mes del Ramadán coincide o más bien conmemora la revelación del arcángel San Gabriel a Mohammed. Durante esos 28 días del calendario lunar, sería chévere que alguien mirara, por ejemplo, en este año, cuando cae
el Ramadán. A veces acá hay un asistente en Zoom, pero no lo veo. Em, eh, Normalmente hay un mes que cambia ligeramente año tras año, en el cual todos los musulmanes ayunan juntos. Ese Fernando, día. del 17 de febrero al marzo 19, del 18, bueno, están dos fechas, marzo 18, perdón, febrero 18, marzo 19, dicen acá. Ok, entonces ya casi va a ser Ramadán en India. Va a coincidir 15 de febrero, Shivaratri, la noche de Shiva, y el 17 o 18 entonces comenzaría Ramadán. Entonces, durante el Ramadán, lo que la gente hace es desayunar muy temprano, es decir, levantarse antes de que salga el sol, desayunar a oscuras y durante todas las horas de sol no volver a comer nada. Más o menos a partir de las 7 de la noche, cuando ya el sol se ha ocultado, la gente vuelve y come, cena, y eso es todo lo que se come durante el día. Se tiene el día sin comer nada, y yo he escuchado que a la gente le encanta eso, que encuentran que es increíblemente beneficioso, les parece chéverísimo y normalmente lo hacen con mucho gusto. El último día de Ramadán, ese día sí se come hartísimo y se va a la mezquita. Aquí tenemos la mezquita del Domo de la Roca, que es la mezquita que queda sobre el templo de los judíos, el templo de David. Está el Domo de la Roca, que es donde está la roca, donde se dice que Abraham iba a sacrificar a Ismael. Entonces esta mezquita es muy importante y el último día pues uno acude a la mezquita y tiene una gran celebración con sus familiares. Entonces el ayuno es uno de los pilares del Islam, particularmente durante el mes del Ramadán. A ver. El cuarto pilar es zakat o la limosna. Entonces, en la tradición islámica se considera que uno, todo lo que tiene que compartirlo con los demás. Entonces, lo ideal es que uno dé de un 10 a un 15% de lo que tiene. Uno lo puede dar ayudando a alguna causa social, o lo puedes dar a una escuela, a una madrasa, o lo puedes donar a tu mezquita favorita, o lo puedes donar para que alguien muy pobre pueda viajar a la Meca. Pero el caso es que dentro de la filosofía islámica tienes que dar 10 a 15% de lo que tienes. Entonces uno suele encontrar que la gente en estos países es muy generosa y dan comida gratis a todo mundo y firman cheques para causas sociales y cosas así. Es una sensación de abundancia que no se siente muchas veces acá, de cómo la gente, bien sea por religión o por cultura, pues tienen una tendencia a dar parte de lo que tienen a los demás. Algo que acabé de recordar, que no tiene mucho que ver, pero me acabé de acordar, es que la usura está prohibida en el Islam. El cobrar intereses está prohibido en el Islam. Por lo tanto, los bancos de estos países árabes petroleros que tenemos en mente, ¿no? Como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, etcétera, los bancos en los países islámicos no cobran intereses porque está prohibido.
Entonces, ese es el cuarto precepto, la limosna. Y el quinto precepto es Hajj o la peregrinación a la Meca. Entonces la idea es que todo musulmán, así sea una vez en la vida, viaje a la Meca. Precisamente por eso, dentro del principio anterior, se hacen rifas, se hacen vacas, se hacen sorteos, se venden loterías para que se pueda beneficiar a familias que nunca podrían ir a la Meca. Ya que es el sueño y el deber de todo musulmán, así sea una vez en la vida. Cuando tú llegas a la Meca o a la ciudad de la Meca, no puedes ir a este lugar si no eres musulmán. A este lugar entran estrictamente, únicamente los musulmanes. No pueden entrar turistas, no pueden entrar curiosos, sino que solo entran los musulmanes. Y van vestidos de blanco como símbolo de la pureza. También tienen una rutina particular de ayuno durante los días que están allí y van a circunvalar la Kaaba 7 veces como un cardumen de peces, particularmente durante el Ramadán, es cuando más llena va a estar la Kaaba, y también van a tener no solo la visita al cubito, sino una serie de recorridos que representan el lugar donde Agar, el pozo donde Agar iba y conseguía agua para Ismael, el lugar donde el diablo quiso tentar al profeta Mohammed. Entonces hay otras actividades fuera de esta cava de las cuales se hace partícipe el musulmán, y también al final concluye con el sacrificio de un carnero y producir mucha carne que eventualmente se le regala a las familias más pobres. Entonces, ese es el último principio del Islam. Ese es el último principio del Islam, la peregrinación a la Meca. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, Fernando. Dime, Juan. Fernando, más que una pregunta, es una, dentro de mi comportamiento disruptivo, ya estoy pensando en que pues cuando yo vaya, pues yo me pongo una túnica blanca, me pongo algo blanco que parezca un musulmán y entro a donde está la Kaab. ¿Lo podría hacer? No, no lo podrías hacer porque muy probablemente para entrar tengas que decir varios suras del Corán, empezando con la profesión de fe, y se darían cuenta muy rápidamente de que no eres musulmán. O sea, lo puedes hacer si te entrenas. Ajá. Ajá, si te pones si te haces toda la parodia, aprendes los versos del Islam, aprendes cómo sentarte, cómo pararte, todo, entonces ahí sí te podrías camuflar. Pero como de casual vestirme de blanco y llegar allá, probablemente se den cuenta apenas entres. Ok, Ujú. Jimena, gracias. ¿qué pregunta tienes? Fernando, tengo dos preguntas. ¿En la Meca también pueden ir las mujeres o solamente es tema irrestricto de los hombres, en primer lugar? Y en segundo, cuando uno va, por ejemplo, a Turquía, observa que las personas tienen como una especie de rosario en las manos y todo el día están orando. Entonces quería saber, pues, ese instrumento que es, o ese elemento que es. Muy bien, Jim. Entonces, sí, si eres mujer, puedes ir a la Meca, pero siempre tienes que ir acompañada de algún familiar hombre, sea tu papá, sea tu hermano, sea tu esposo, pero la tradición indica que solo puedes ir acompañada de un hombre. Eso ha tenido un debate, han habido
mujeres que van en grupo y creo que una vez dejaron, no sé, tengo como esa imagen. O más bien estaban hablando de si las mujeres podían ir en un grupo acompañadas, pero la tradición indica que sí puedes ir, pero acompañada siempre de algún hombre. Ujú. Y tu segunda pregunta, sí, efectivamente, así como en la tradición cristiana, en el mundo islámico se tiene la figura del rosario y tú vas pasando el rosario recitando diferentes tipos de oraciones en árabe. Ujú. Gracias, Fernando. Bien, a ti, Jime. Fernando, ¿cuál es la explicación por la cual no comen carne de cerdo? Ah, doña Marlene también está cubierta como testigo oculto. Yo decía quién está hablando. Hola, Marlene. Sí, hola. Entonces, ¿por qué no comen carne de De cerdo? cerdo. Sí, Ujú. porque siguen también esta instrucción del judaísmo de no comer animales de pezuña partida, porque consideran que el cerdo es impuro. Es un animal impuro. Entonces, ellos también tienen, como en la tradición judía, la dieta musulmán se llama halal, veíamos que la dieta islámica se llama kosher, la dieta musulmana se llama halal y por supuesto en la dieta halal está absolutamente prohibido el vino y el alcohol, entonces no se toma vino en el mundo islámico, los practicantes no toman vino y por otra parte no se come cerdo y cuando se come carne de res, la res ha tenido, igual que en el judaísmo, ser colgada boca abajo y haz que un sheikh sea testigo de cuando le hacen el corte y que la vaquita muera desangrada mientras se recitan versos del Corán. Entonces, en ese sentido, tiene su similitud a la dieta judía. Ok, gracias. Muy bien, Marlene. Bueno, entonces, en el mundo islámico hay dos grupos, son los sunitas y los chiitas. La inmensa mayoría del mundo islámico son sunitas. El 90% del mundo islámico son sunitas. ¿Dónde viene la división sunitas y chiitas? Ocurre un tiempo después de la muerte de Mohammed. Después de que muere Mohammed, lo va a suceder Abu Bakr. Después de Abu Bakr, lo va a suceder Omar. Luego, si no estoy mal, Osman. Y luego, después de esa sucesión que ocurre a lo largo de 40 años después de la muerte de Mohammed, va a venir un militar llamado Al-Muawiyya, que ha sido uno de los grandes conquistadores del Líbano, perdón, de Siria, del Líbano, creo que ha llegado ya a Córdoba, al sur de España, en esa expansión rapidísima del Islam, pero va a haber otro hombre llamado Ali que dice eh, que está casado con una de las hijas de Mohammed. Se me olvidó cómo se dice eso. El, el, el esposo de la hija. El yerno. El yerno. Entonces, que es el yerno de Mohammed. Y se forma la primera división en el Islam, donde algunos van a seguir a Ali, otros van a seguir a Al-Muawiyya. La inmensa mayoría del mundo islámico va a seguir a Al-Muawiyya
y los seguidores de Ali se van a retirar al este de lo que había sido conquistado por el Islam, es decir, a lo que hoy en día conocemos como Irán. Desde entonces, Irán es un país musulmán chiita. Arabia Saudita es un país musulmán sunita. ¿Sí? Egipto, país musulmán sunita. Marruecos, país musulmán sunita. Turquía, país musulmán sunita. El único país mayoritariamente chiita es Irán. Un país como Irak es mitad sunita, mitad chiita, siendo Saddam Hussein sunita. Entonces por eso hay tanto alboroto también en Irak. El único país chiita por excelencia y por mayoría es Irán. El gobierno de Irán es un gobierno religioso. Esto es muy importante. Hay 5 países que son repúblicas islámicas, es decir, países cuya ley no es una constitución, sino la Sharia o ley islámica. Voy a ver si me acuerdo de esos países. Los países que no tienen constitución, sino que se rigen por la Sharia son la República Islámica de Irán, la República Islámica de Arabia Saudita, la República Islámica de Mauritania, la República Islámica de Pakistán, la República Islámica de Afganistán y creo que inclusive el Sultanato de Brunei. ¿Quiere decir que ellos no tienen parlamento ni nada de eso? Sino... Sí tienen parlamento, por ejemplo, Irán tiene un parlamento, tiene su primer ministro, pero la ley es la ley islámica, la Sharia, es decir, la ley que surge de la interpretación del Corán. ¿Sí? Un país como Turquía, a pesar de ser un país donde su población es musulmana, se rige por la Constitución de Turquía, que no está regida por la Sharia o ley islámica, así como en Colombia uno se rige por la Constitución y no por un código legal nacido de la Biblia. Es exactamente eso. ¿Sí? Entonces, estos países, en cambio, que acabé de mencionar, sí se rigen por la ley islámica. Fernando, Dime, Juan. pregunta. Ok, lo estás diciendo muy claramente que Irán es el único país en donde mayoritariamente son chiitas. Eh, entonces, ¿cuál es el rol o cuál es la relación de los ayatolas justamente con ese, digamos, con ese chiismo? Ujú. Si existe esa relación. Muy bien. Entonces, claro que existe esa relación. Normalmente en el Islam suní no hay clero. ¿Qué es un clero? Una organización religiosa jerárquica, como existe por ejemplo en la Iglesia Católica, donde tenemos diáconos, presbíteros, obispos, bueno, presbíteros son sacerdotes, diáconos, obispos, arzobispos, papa, ¿sí? En el Islam eso no existe, en el Islam sunita, pero en el Islam chiita sí. Y por eso están las figuras de el ayatolá, que quiere decir la voz de Dios, y el Wali al-Faqih, que es la cabeza suprema de el Islam iraní chiita. Es el clero el que gobierna en Irán. ¿Sí? Por eso, ahora que están agarrados nuevamente,
Los que hablan son los ayatolás, chiitas, musulmanes, iraníes en persa. Son los que están peleando con Trump o con Netanyahu o con la gente. Es un gobierno religioso donde la cabeza primordial es el Walí al-Faqih, donde está el primer ministro, no sé si el apellido es Khamenei ahorita, el primer ministro, y el clero de los ayatolás, ¿no? Tienen parlamento, sí, tienen primer ministro, sí, pero es un gobierno religioso. Entonces ese es el rol de los ayatolás. Y otra creencia chiita es que Ali va a venir. Así como se está esperando la segunda venida de Cristo, los chiitas consideran que han habido 12 imanes, le dicen ellos, 12 profetas, mesías, y que ya está a punto de aparecer Ali nuevamente para generar un juicio final. Esa es una creencia absolutamente chiita. Es interesante porque hay mucho odio entre sunitas y chiitas. O sea, los musulmanes de Arabia Saudita, es decir, el gobierno por lo menos de Arabia Saudita, detesta a los iraníes y amenaza con acabarlos porque el Islam de ellos es impío y chiviado. Los iraníes también consideran que los árabes son unos, sobre todo los árabes saudíes, son unos vendidos a Estados Unidos, representan el demonio de Occidente y esperen y verán. Entonces es muy interesante porque el mundo islámico es la misma religión, pero Arabia Saudita o Siria tenía un gobierno chiita también. Bashar al-Assad era chiita, ya no, el exgobernante de Siria. Entonces, un país como Arabia Saudita o como Egipto nunca va a respaldar a Irán si hay una guerra, porque a pesar de ser musulmanes, hay una tensión entre chiitas y sunitas a un nivel político, Ah, fíjense, Arabia Saudita es un país fundamentalista islámico. ¿Por qué? Porque es una república islámica donde las mujeres tienen que andar tapadas hasta acá, pero es amiga de Estados Unidos. Y hay petróleo y todo bien. Irán es una república islámica, tal vez las mujeres no están tapadas hasta acá, pero sí deben usar el hijab, pero no son amigos de Estados Unidos, entonces hay una tensión muy fuerte, ¿no? Irán hasta el año de 1976 era aliada de Estados Unidos cuando gobernaba el Shah. Mohamed Reza Pahlavi. Mohamed Reza Pahlavi gobernaba y le daba todo a la Oxy, a la British Petroleum, entonces todos eran felices. Pero cuando el Ayatollah hace una revolución conservadora para volverla una república islámica y no que se siguiera perpetuando como una cultura occidentalizada, entonces se cerraron a Occidente y desde entonces ha habido una gran tensión entre Irán y Occidente. De allí que durante la Guerra Fría Estados Unidos va a armar a Saddam Hussein para enfrentarse a Irán y tratar de detener el movimiento del Ayatollah Khomeini, pero los rusos van a apoyar a Irán. Entonces Irán hoy en día geopolíticamente, por supuesto que está apoyada por Rusia y yo no estaba en Irán, mi hermana sí, y pues están las paredes llenas de grafitis de el tío Sam matando gente y Estados Unidos tiene que morir y todo esto.
hay una tensión ideológica muy fuerte entre Irán y los Estados Unidos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy a subirle un poquito a la luz. Yo tengo una pregunta. Eh, bueno, yo estuve en Marruecos y si es cierto que ellos no adoran ninguna imagen, pues como que la figura del rey o del, no sé si es rey o príncipe, está, pues es muy fuerte. De hecho, lo tienen en todas partes, en el taxi, en la tiendita, en sus casas, tienen como esa figura que no sé qué representa. Es como un descendiente de Mohammed o no sé. Muy bien, no he estado nunca en Marruecos, entonces no sé muy bien a qué imagen te refieres. Eh, entonces no sabría decirte de quién se tratan esas Mm, imágenes. No sé, no he estado en ah, bueno. Marruecos. Bueno, gracias. Bueno, Lina. Bien. Mm, Entonces aquí tenemos los modelos de cubrirse de etiqueta femenina en el mundo islámico. Entonces, Marce, para que elijas cuál te gusta más. Está el hijab, que es normalmente lo que se exige en Irán, que es tener el cabello cubierto, pero puedes mostrar tu rostro, puedes vestirte normal, pero siempre teniendo cubierto el cabello. Ese es el velo obligatorio en Irán. Luego tenemos el chador, donde también se puede ver tu rostro, pero estás cubierta con una túnica negra. Esta vestimenta uno la ve normalmente en países, por ejemplo, como en Indonesia o en la India. Las mujeres se visten todas de negro con algún colorcito debajo y se les puede ver completamente el rostro. El niqab ya es la vestimenta donde están completamente cubiertas de negro y solo se le pueden ver los ojos. Por ejemplo, esa es la vestidura obligatoria en Arabia Saudita, el niqab. Y luego tenemos la burka, que se utiliza particularmente en países como Afganistán, donde las mujeres tienen que estar absolutamente cubiertas, ni siquiera los ojitos, y ellas pueden ver, pero tú no las puedes ver nunca. ¿De qué depende la moda? De la rigurosidad de la ley islámica en ese lugar. La ley islámica también tiene escuelas interpretativas, particularmente hay 4 escuelas interpretativas de la ley islámica, malaquitas, hanafitas. El caso es que hay 4 escuelas de interpretación de la ley islámica y hay unas más estrictas que otras, más ortodoxas que otras. Entonces algunas escuelas van a interpretar el Corán y dicen, no, sí, las mujeres están cubiertas, pero en realidad con que cubran su cabello está bien, porque lo importante es que el cabello, que es la parte más sensual, no se vea, no se luzca. Eh, Hay otras escuelas que dicen sí, tal vez era necesario taparse en el desierto porque había mucho sol, pero si tú vives en Nueva York no hay necesidad de taparse. Y hay otras escuelas que dicen el Corán es literal, una mujer no debe mostrarse a ningún hombre que no sea su esposo, punto. Ahora, cuando uno está en estos aeropuertos de Bahrein, de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos, pues uno ve las tiendas de joyas y de lencería tan tremendas que hay ahí. O sea, las mujeres musulmanas de estos países son muy hedonistas, les encanta vestirse bien, hay una ropa interior increíble, pero esa ropa
en estos países solo se luce adentro de la casa, no en lo público. Normalmente en un país como Irán, como me cuenta mi hermana, tú sales, te pones el hijab para salir a la calle, pero apenas llegas a la casa lo primero que haces es quitarte toda la ropa y ponerte ropa, la ropa que te gusta, pero dentro de la casa. Entonces esta es como la serie de vestimentas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Fernando, Dime, Luis. Juan, perdón. no, tranquilo. Es que rebobiné y mencionaste muy al inicio de la conferencia de hoy que efectivamente hay muchas mujeres que se están convirtiendo al islamismo y que una de las razones era porque hay unas reglas, unos roles y de alguna manera sienten que el islamismo las protege. Pero yo encuentro ahí como claro, desde mi punto de vista completamente occidental, una contradicción, porque digo, miércoles, uno ver que las protege, lo que uno ve es que las discrimina. Entonces, para que ahí como que me desatores en ese pedacito. Ujú. Muy bien, Juan, muchas gracias. Excelente pregunta, porque esto implica ponerse un poco a los ojos de una persona musulmana, particularmente en estos países. Dentro de la cultura islámica está muy claro que el hombre tiene una naturaleza y la mujer otra. La mujer dentro del Islam eh, tiene un carácter de estatus, por qué no decirlo, de botín y de algo como muy sagrado que tú como hombre debes cuidar. Empecemos por ahí. Obviamente hay muchas, se puede ir a muchos lados, pero en general tú tienes que ganarte a una mujer, eso cuesta mucho dinero. Tú normalmente no te puedes casar con la mujer que quieras, eso está clarísimo allá. Cuando tú estás en un país como Egipto, dices, bueno, ¿y tú ya te casaste? No, yo no me he casado. ¿Y por qué? Porque no tengo apartamento, porque no tengo carro. Y sí, en el mundo islámico, en estos países, es súper claro que si tú como hombre no tienes los cojones de tener un apartamento y un carro, no te vas a casar bien nunca. Entonces, tú luchas como hombre para ganar un estatus particularmente económico para poder acceder a una buena mujer. De lo contrario, ningún padre va a casar a tu hija contigo. ¿Sí? Entonces, cuando tú finalmente tienes tu esposa, tienes que tener un rol absolutamente protector y proveedor. Porque la mujer va a tener el gran trabajo de cuidar los hijos y de cuidar la casa. Entonces, ese esfuerzo es enorme, tiene que ser altamente reconocido por ti y por lo tanto vas a tratar de darle la mejor vida posible. Esto es teoría, pues, en este mundo islámico, ¿no? No es la teoría, también la realidad. O sea, hay que trabajar y tenerla muy, 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 muy bien. ¿Por qué? Porque resulta que en el momento del matrimonio tú hiciste un acuerdo, no necesariamente escrito, pero de palabra, de todo lo que tú le vas a dar a ella en caso de que se presente un divorcio, Alá no lo quiera, o un altercado grave. O sea, se aprovechan del momento en que tú estás bien tragado para tratar de sacarte lo más que se pueda en caso de que tú rompas un acuerdo, ¿sí? Entonces, normalmente en el Islam, divorciarte te cuesta
todo lo que tienes o algo muy, muy valioso. ¿Listo? Entonces, cuando yo estuve en Egipto, tenía una amiga que trabajaba allá en la Embajada de Colombia, en el Cairo, y ella me contó una anécdota muy particular, y fue que una compañera del trabajo le empezó a decir, ay, oye, ese Yamid es tenaz, terrible, se la pasa coqueteándome. Y pues Yamid está casado, ¿no? Pero Yamid, que un detallito aquí, que una cartica, que una miradita. Entonces yo un día ya me puse seria, me cansé y le dije, bueno, Yamid, si yo le gusto tanto como usted dice, pues cásese conmigo. Y Yamid dejó de molestarme. Porque afortunadamente, le dice la musulmana a mi amiga, en nuestra cultura nosotras sí somos protegidas. En su cultura, cuando a un hombre le gusta otra mujer, que puede llegar a pasar, entonces esa otra mujer es la metida, la roba maridos, la cualquiera, la otra, la moza. Pero en cambio en mi religión, si un hombre quiere estar conmigo y está casado, lo puede hacer. Pero me tiene que reconocer públicamente y darme los mismos derechos que a su mujer. Entonces en el Islam efectivamente está permitido que te cases con 4, pero todas tienen que tener exactamente los mismos derechos materiales, sexuales, afectivos, etcétera. Por lo tanto, ningún musulmán lo hace, a no ser que tengas demasiado, demasiado dinero. Entonces, para muchas mujeres de estas que se convierten al Islam, sienten que en el Islam hay unos roles muy claros, un rol masculino muy claro, un rol de proveer, de proteger muy claro, que hay una comunidad que hace valer esos derechos, que hay claridad en cómo hay que comportarse y eso les da mucha seguridad, ¿no? Esa es la perspectiva que yo he escuchado de estas mujeres. Para una mujer musulmana, una mujer occidental que ponen en la parte de atrás de un camión para promocionar cerveza Águila en brasier o en bikini, una mujer que está obligada a levantarse todos los días a las 7 de la mañana y regresar a la casa a las 7 de la noche entaconada, tal, para sostener un hogar, que es el deber que debería tener un marido. Son como cosas muy, muy crueles, ¿m? Para la visión islámica, ¿no? Entonces, obviamente para la visión francesa sería muy diferente, pero para la visión islámica es como una explotación a la mujer. Esa sería su perspectiva más o menos, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta. Claro que sí, Fernando, muy amable, gracias. Pues claramente estamos parados en sitios muy diferentes. Ese es otro ejemplo más, ¿no? Que muestra que pues desde donde uno está parado, mira la cosa diferente. Ujú. Y es muy válido esa, digamos, esa reflexión de espero que no me lluevan, eh, no sé qué cosas, pero pues para mucha mujer allá en ese medio, eh, pues muy válido sentirse protegidas y amparadas. Mm, Pues una cosa que diría mi hermana de Irán es que en Irán, si un hombre te llega a tocar, se va para la cárcel inmediatamente, ¿no? O sea, si un hombre llega y te toca la cola y tú lo señalas, aparece la policía ahí mismo y lo meten a la cárcel, es gravísimo. Entonces ¿Ok? ella me decía, efectivamente en Irán no hay nadie haciéndote como, uy, mamita, o miran, para nada. Así vayas sola, la ley islámica es súper dura con un man que trata de sobrepasarse con una mujer, ¿sí? Ahora, por otra parte, pues te toca ponerte el velo y no puedes cantar duro, ni reírte duro, ni cosas así.
Entonces ahí hay un más y un menos, ¿no? Fernando, el contacto visual, si yo voy como occidental, y como sucede en algunos estados, estos ultraconservadores de Estados Unidos, que claramente el contacto visual es ya una agresión sexual, ¿allí puede pasar algo parecido? Un poco, sí. Es decir, hay que procurar uno como occidental no mirar a los ojos, pues en algunos momentos será inevitable, pero la cuestión es bien delicadita. Mi hermana me contaba también que en Irán un alemán se cuadró con una iraní y está en la cárcel, Ah, porque los papás lo denunciaron. Los papás de la muchacha lo denunciaron y así sean boyfriend, girlfriend al estilo occidental, a él eso es abuso. Haberla tocado, haberla besado, ya es abuso, así ellos se consideran pareja, porque no están casados realmente, bajo pues primero la ley islámica y bajo la aceptación de los padres. Entonces en ese tipo de países uno sí mejor no se pone de Chayán. Por si estabas con la idea de ponerte de Chayán por allá. No, no, no. Mejor no. Bueno, otra imagen que nosotros solemos tener del Islam es el fundamentalismo islámico. El fundamentalismo islámico, como lo conocemos hoy en día, nace hace aproximadamente 70-80 años, particularmente con la creación del Estado de Israel. Es el gran detonante del fundamentalismo islámico. Y segundo, el intervencionismo de Estados Unidos. Intervencionismo por supuesto, después de la Primera Guerra Mundial, la división del Imperio Austrohúngaro eh, entre franceses e ingleses, que hacen que ellos se queden con todo lo que hoy conocemos como Siria, Líbano, Irak, y los países de la península arábiga, que se van dividiendo y gestando independencias de acuerdo a los intereses económicos de los británicos, pero eventualmente la intervención norteamericana en Irak, en Afganistán, en Irán. Entonces, el gran enemigo del fundamentalismo islámico son los Estados Unidos. ¿Sí? Es el propósito número uno del fundamentalismo islámico, acabar por completo con los Estados Unidos. Y eso se vio reflejado en los ataques del 11 de septiembre del año 2001, donde Osama Bin Laden, quien previamente había sido aliado de los Estados Unidos en la guerra en Afganistán para contener la expansión de la Unión Soviética, es ahora el gran enemigo de los Estados Unidos. Entonces, Libia, Egipto, Túnez, todo esto que se llamó el amanecer árabe, más o menos hace 10 años, un poquito más, cuando se empieza a instigar en los países árabes la transición a una democracia que ha terminado en un miércolero en Libia, bueno, en Túnez, en Egipto, en Siria, todo el tema del conflicto Israel-Palestina, Irak. Entonces, realmente el tedio de muchas facciones musulmanas hacia Estados Unidos es grande y paradójicamente en todos estos países, cuando la gente va a las urnas, vota por la hermandad musulmana, por los partidos radicales, por Hezbollah, por los partidos radicales islámicos. Y en otros lugares, como en Irak, estas organizaciones ultrafundamentalistas y terroristas, pues se han tomado gran parte de Siria y el Levante, como le dicen ellos,
ISIS es Estado Islámico de Siria y el Levante, que imponen un Islam ultra ortodoxo a rajatabla y que por gran parte de los 20 años de la historia reciente de Irak se han tomado partes de este país y pues gobiernan a punta de terror realmente. Y por supuesto en Afganistán, tanto que fregaron por sacar a los talibanes y ahora vuelven los talibanes otra vez al poder y no pasa nada. Esto solo acrecienta el fundamentalismo islámico. La mayoría de musulmanes son fundamentalistas y adoran a los talibanes, a ISIS o a Hezbollah. No. La inmensa mayoría de musulmanes son confesionales. Van a la mezquita los viernes, rezan 5 veces al día, practican su ramadán, pero en lo islam que a uno le venden normalmente pues es el islam fundamentalista, retrógrado, ortodoxo. La mayoría de los musulmanes pues en realidad son confesionales. El caso es que esto no pinta mejorar en el corto plazo porque cada vez que hay algún tipo de acercamiento para fortalecer el mundo árabe, para sanar las tensiones con Israel, por ejemplo, siempre surgen eventos que vuelven a reavivar la división entre Israel, Estados Unidos y el mundo islámico. Particularmente en el cercano y en el Medio Oriente. Y por otra parte, hay otra vertiente, como veíamos en nuestra clase de las actitudes religiosas, hay otra vertiente completamente opuesta al fundamentalismo islámico, que es el misticismo. El misticismo del Islam se conoce como el sufismo, los sufíes. Sufíes. Suf quiere decir lana. Entonces, la tradición sufi, que nace aproximadamente 50 años después de que empieza la expansión del Islam por la península arábiga y el cercano oriente, es una tradición de místicos independientes que empiezan a decir que los grandes gobernantes se visten con un montón de ropa lujosa, con joyas, y que el profeta Mohammed siempre pidió que se fuera humilde, que se vistiera sencillo, que se vistiera con lana de ovejo. Y de ahí viene el nombre sufi. Y hoy en día hay muchas escuelas sufis, hay muchas corrientes sufíes, hay diferentes movimientos sufíes, particularmente en Turquía, donde encontramos la figura de los derviches, que son estos bailarines inspirados en la poesía del gran poeta Rumi. Empiezan a girar con normalmente la mano izquierda hacia arriba, la mano derecha hacia abajo, como abriendo el corazón, la cabeza inclinada, y empezar a girar sin parar para entrar en un estado estático de unión con Dios. Ese estado estático se conoce como fana fi Allah, la unión con Dios. Entonces ellos giran y giran y giran y giran y giran para encontrar la unión con Dios a través del giro, como lo enseñó Rumi. Pero hay muchas otras escuelas sufíes. Por ejemplo, esta fotografía de acá es en la India, en una ciudad que se llama Fatehpur Sikri. Entonces acá estos amigos lo que hacen es sentarse enfrente de la tumba de un gran santo sufí y empezar a cantar canciones todo el día. Estas canciones son poesía y son una poesía divina, 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 divina. Una poesía a Dios y a los grandes místicos sufíes que los han antecedido.
Entonces las letras de estas canciones son divinas, son poesía. Normalmente tocan este instrumento que hay acá, que se llama armonio. Tocan con las palmas, tocan tambores y este tipo de música, si lo quieren buscar en Spotify, se llama Qawwali. Qawwali, que es la música devocional sufí que se canta particularmente en Pakistán y en la India. Hay grandes maestros de Qawwali. Y también en Turquía otra práctica sufí es tocar la flauta. Si quieren buscar en Spotify pueden buscar ney, flute, la flauta ney, que es una flauta que suena como, es una flauta hecha de bambú. Entonces suena como el sonido del cañaveral y hay toda una relación entre ser una caña que Allah corta del cañaveral, la separa, ella sufre mucho por ser separada del cañaveral y su sonido es el lamento de estar separada, que es el lamento que siente el corazón de uno cuando se siente separado de Allah. Para los sufíes, el momento de la muerte se denomina como el matrimonio, el momento en que por fin me voy a reunir de vuelta con Allah. Muy bien. Entonces, esa es como nuestra introducción al Islam. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una. Ay, qué pena. Adelante. ¿Por qué hubo tanta bulla con la caricatura de Mahoma? Hace mucho tiempo, con un caricaturista francés. Muy bien, Marcela. Porque para el Islam la representación de Allah o de Mohammed está absolutamente prohibida. Entonces, cuando este señor suizo, creo que fue, o francés, de una revista, creo, dibujó a Mohammed, pues es una afrenta directa contra los musulmanes, porque es representar algo que no se debe representar. Pero no, entonces no existen como fotos o como grabados o algo que diga el señor era como así. No, Tenía barba, no tenía barba, nada. nada. Mohammed nunca se representa. Ok, Ujú. gracias. Muy bien, Marce. Fernando, disculpa, es que dijiste Mohammed nunca se representa, Alá nunca se representa, más Mohammed sí. No, ninguno de los dos se puede representar. Ok, ok, pero menos eh, Alá, Sí, porque ninguno. Mohammed sí, pues de hecho nos has mostrado unas imágenes cuando está Mohammed con el arcángel San Gabriel. Sí, uno consigue como esas imagencitas, pero dentro de la cultura islámica eso no se puede hacer, Ok, ok, para nada. Ajá, muy listo, bien, Juan. gracias. Eh, Usuario de Zoom es Marlene, no. No es Soy Jimena. yo, soy yo, qué pena es que el internet se cayó y me tocó volver a ingresar, qué Ay, pena. dale, Eh, sí. tengo dos preguntas, Fernando. La primera es, bueno, tú nos mencionabas que para ellos Jesús fue un profeta, ¿sí? O sea, ¿lo ven así? Ujú. Entonces yo quería saber si ellos creen en la resurrección de Jesús y de igual forma si Mohamed también presenta algún tipo de ascensión o resurrección pues en su creencia. Y la segunda es, cuando las personas fallecen, ¿está permitida la cremación o también sí o sí tienen que ser enterrados? Muy buena pregunta. Entonces, respecto a la primera pregunta, no, ellos no creen en la segunda venida de Jesús y no, tampoco creen en la segunda venida de Mohammed. Él vino a transmitir un mensaje eterno, es el último gran profeta que mandó Alá y ahí en el Corán están escritas todas las enseñanzas y todo lo que necesitas saber. Y la siguiente pregunta, en el Islam
también lo ideal realmente es que tú entierres el cuerpo. No, tradicionalmente no está tan aceptada ni tan bien vista la cremación. Seguramente en algunos países más laicos como Turquía existirá esa opción, sin duda, pero tradicionalmente los cuerpos se entierran, los cuerpos se entierran y a pesar de que Mohammed no va a regresar, sí hay un juicio final. ¿Sí? Entonces sí habrá un juicio de justos e injustos en algún momento, al igual que se cree en el judaísmo y en el cristianismo. Fernando, y Fernando, eso que hablan de las no sé cuántas vírgenes cuando uno llega al cielo, bueno, sí es así como que llegan y va a estar rodeado de, no sé, 30 vírgenes, 12 vírgenes, no me acuerdo. Sí, Algo así hablan. hay una interpretación del Corán donde se dice que cuando llegas al paraíso, especialmente si moriste a causa de la yihad, que también todo esto es una cuestión interpretativa de qué es la yihad, por ejemplo, si moriste por la causa santa, entonces las mujeres que te van a recibir son como 40 vírgenes o algo así. Hay toda una narrativa sobre eso. Ujú. Sí, sí, Ese es el sí. premio. Muchas gracias. Fernando, Ujú. eh, siguiendo un poquitico la línea de esta pequeña comparación eh, y similitudes de cristianismo, judaísmo e islamismo, el cristianismo pues claramente identifica que el cristiano o el ser humano tiene un alma y cuando fallece, según haya sido tu comportamiento, y aún en el último segundo puedes arrepentirte y ganarte el cielo. Mm, entonces la pregunta sería, ¿los judíos tienen una creencia semejante? Y en el caso en el islamismo, si ellos también aceptan que el ser humano tiene un alma y cuando se fallece, ¿qué pasa después de? Eh, Básicamente es eso. Gracias, Fernando. Bueno, muy buena pregunta. Entonces, en el judaísmo normalmente, mm, para generalizar un poco, en el judaísmo no. El cumplimiento de los mandatos durante tu vida es lo que realmente cuenta. Eh, Tuviste toda la vida para estudiar, para aprender, es una cuestión muy práctica. Recordemos que hay todos estos mandamientos, entonces tu comportamiento está absolutamente supeditado a que estés atento a cumplir con las leyes, a que celebres las fiestas que hay que celebrar, a que actúes como hay que actuar, ¿no? Entonces, eventualmente, si tú al final te arrepentiste, pues un poco ya que seguramente Dios reconocerá eso y todo, pero tu comportamiento no reflejó sí, tu vida no reflejó tu verdadero amor a Dios. O sea, en el judaísmo se es muy práctico respecto a que el amor a Dios es vivir bien en el mundo según las leyes de Dios. En el Islam es muy diferente. En el Islam sí se tiene la sensación de que si en el último momento tú te acordaste de Dios y tus intenciones son puras, Allah te lleva al paraíso. Porque Él realmente observa tu corazón con total transparencia y así tú toda la vida hayas comido cerdo, al final
te diste cuenta de que eso no estaba bien, te arrepentiste de profundo corazón, Alá te ama. Ujú. Muy diferente a la imagen que uno normalmente tiene del Islam, donde Dios tal vez sería mucho más severo. El Dios islámico es más relajado que el Dios judío, la versión del Islam. Hmm. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien, entonces vamos a dejar aquí por hoy. Les propongo entonces que como quieren ver China y Japón, entonces nos programemos en este horario de los jueves a las 5 de la tarde. Sería entonces el próximo jueves 22 y el jueves 29 para que la próxima sesión veamos las tradiciones de China y el 29 veamos las tradiciones de Japón. ¿Les parece? Súper, Profe, una, gracias. muchas gracias Sí, por sacarnos señor. más tiempito. Sí, profe, muchas gracias. Sí, perfecto, Excelente, muchas gracias. muy Bueno, enriquecedor. gracias a ustedes por conectarse. Gracias. Gracias. Obvio. Entonces, Gracias. Chao, Allah cuídense. mediante, nos vemos el próximo jueves. Dale, Fernando, gracias. Chao. 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 Fernando, Dime, Alá te Juan, reconozca. que Allah le Alá te pague. reconozca estos tiempos que nos has regalado. Bueno, Juan, que así sea. Que Allah te escuche. Gracias. Gracias. Inshallah, inshallah. Es ojalá. Inshallah. Ujú. Ok, Bueno, chao. chao.